Debemos iniciar una exploración, alcanzar algún punto de equilibrio en un momento de crisis de los políticos y de la política. Suele decirse hoy frecuentemente en los medios masivos de comunicación de que la justicia se activó y dejó de dormir. Tal vez podemos acordar entre ustedes y nosotros que la justicia es clasista, que fue desigual y seguirá siendo desigual. No es más legítima hoy que antes, sino que tiene una función dentro de un ordenamiento social. En el conurbano no hay escritos para quienes son agarrados en la calle y van directamente al fiscal y de ahí a la comisaría y rápidamente a un penal. Digo para comprender las dimensiones de lo que se dice, cómo se dice y quién lo dice. Porque hay muchos López, ahora y antes, y mañana. Ahora, abajo, la sustancia y la síntesis será extraordinariamente diferente. Hoy se produjo un hecho que para mí fue vital en los términos en los que fueron planteados los hechos por los integrantes de las comunidades educativas de Moreno Norte. Porque se animaron a hacer algo aparte de construirlo, desde una definición. Una docente me dijo, nos veíamos estáticos, inmóviles, mientras en el barrio se habla del secuestro, de la droga, de la trata, de los tranzas. Entonces nos preguntamos por qué no imaginar, no el bicentenario de la casita de Tucumán, sino las casitas de satélite, vestidas con lo que tienen los vecinos. Con el celeste y blanco, con las cartulinas y los papeles afiches. Y entonces se armó algo que tiene que ver con un colectivo, donde la escuela puede ser eje, pero no es lo principal. El protagonista fue el barrio o los barrios, con sus comunidades educativas. Y entonces allí se dejó establecido que para pensar en una independencia tenemos que imaginar de quién dependemos y qué nos sujeta. La corrupción, la desigualdad, el abuso de poder, el maltrato, las escuelas que no existen o que existen sin puertas y ventanas. Fue una enorme actividad donde tuvo una participación más lateral, diría yo, el municipio. Me quería quedar en el comienzo con algunas noticias de hoy. Un juez de La Plata entendió que para aplicar un tarifazo, ahora o mañana, tiene que haber algo que se llama audiencia pública. El problema de las audiencias públicas es que no son vinculantes, pero como figura vale. Vale para decir, si lo presenta un intendente y tiene legitimidad, debemos escuchar que él es el representante de los vecinos, en este caso de Moreno, como ocurrió con Magario en La Matanza. Digo porque Festa ayer presentó el recurso de amparo en los tribunales federales de San Martín y se va a hacer lugar a una herramienta que es la cautelar que va al no innovar, es decir, frena esto y se vuelve todo al momento en que Macri no era lo que es y Aranguren estaba jugando en la Shell. Esto es, traducido, va a tener que pagar usted la tarifa no con los tarifazos y los incrementos brutales, sino como estaba calificado antes. Hasta tanto, si es que logra Macri su deseo, el PER salta a la Corte Suprema para que defina la cuestión de fondo y allí tiene un funcionamiento de recurso de amparo. Festa va a obtener esto porque obtuvo el guiño de ese juzgado federal que no es el mismo en donde recayó la presentación hecha por los concejales Barreiro, Giovanola, Burgos y el exsecretario de Gobierno Gradín. Pero un juez de La Plata dispuso que en toda la provincia de Buenos Aires no se pueden aplicar los aumentos tarifarios del gas. Explico esto porque si usted va tiene que decir, mire, acá está en todos los portales, está en todos los lugares donde se recolecta la información, así que puede ir a la empresa que presta un servicio deficiente y decir no pago, porque hay una medida judicial. El caso de recurso que presentó Festa es por el gas, que ya tenemos este fallo de la Justicia Federal de La Plata, por la luz y el agua, ¿sí? Así que el no innovar alcanzaría todos los servicios públicos y a discutir de nuevo, y a discutir política con los políticos, pero fundamentalmente con el territorio y los barrios. Hay una cuestión que es central que nosotros la venimos marcando en este programa que tiene que ver con la frazada corta, cada vez más corta. El intendente tuvo una reunión con la gobernadora Vidal, allí se expuso cuál es
la dificultad que tiene el distrito de Moreno en términos administrativos y financieros. Lo político lo tiene que resolver Festa. Y Vidal está exigiendo hace tiempo, a través de interlocutores válidos y no válidos, que Festa haga algo así como la racionalización. ¿Qué es lo que dijo la semana pasada el doctor Acef aquí? Racionalizar el gasto. La respuesta política de Festa, en ese sentido de racionalizar, es la siguiente: voy por la municipalización de la basura, achico el gasto, lo que se lleva a la empresa, y lo destino a la ejecución de obras o a mantener tranquilo un cuerpo de trabajadores y trabajadoras que no puede resistir ya no el ajuste, que no lo resiste, sino no tener sus mangos en el bolsillo para llevar un plato de comida a su mesa. Como la frazada es corta y no giró Vidal el adelanto de coparticipación, y aclaró Festa en una nota que le pude hacer esta semana, dinero que le adeuda la gestión de Scioli a Moreno, es decir, una herencia pesada, si baja ese dinero, puede que la semana que viene cobren aquellos que ganan más de 12.001 pesos, porque la línea de corte fue esa, y hay que esperar al miércoles. Si el miércoles Festa no puede pagar con recursos propios o los que gira la provincia de Buenos Aires, estaríamos ante una situación de paro de los tres gremios, de acuerdo a lo que han manifestado los tres representantes gremiales, estoy diciendo Cravero, Cosme y Espíndola. Esta es la situación que debe ser comprendida de la siguiente manera, explicada por el secretario de Gobierno Chedrese. Si los tarifazos no se frenaban, el vecino tiene una elección, que es comer primero. Luego, ¿qué paga? Al final está la tasa. La tasa es una contraprestación, funciona como impuesto, pero es una contraprestación. Si el municipio no presta un servicio, ¿qué puede pensar el contribuyente? ¿Voy a pagar? En este juego de frazadas cortas, el que pierde es el vecino, también Festa, que debe lidiar con una pesada herencia que hasta aquí parece que es inmanejable. Y será viable, dicho por el intendente, si la provincia entiende el conflicto que tiene este distrito, que no es el mismo que tiene Merlo. A propósito de Merlo, Menéndez se sacó una hermosa foto con dirigente del Frente Renovador, estuvo en el Frente para la Victoria, Frente Renovador volvió al Frente para la Victoria, puede volver con el masismo. Por eso el conflicto es de la política y de los políticos. De allí la importancia de trabajar en el programa El Territorio. Presentación, y arrancamos con la propuesta de hoy, que como ustedes saben se llama Quórum. Ahí estamos. Presenta este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Ahí vamos. ¿Probamos este micrófono? Ahí está. ¿Anda perfectamente? Porque claro, hace bastante que lo busco a Lombardi. Imagínese si usted arranca hoy y no se escucha la voz. Tendríamos un problema. Bueno, gracias por estar aquí. Es el secretario de Articulación Gremial. A ver, la primera pregunta que te quiero hacer es, el nombre de la Secretaría es un nombre importante, de articulación de gremial, de construcción, de vínculos con las estructuras en un momento de serio conflicto. Porque, claro, el laburante quiere cobrar. Y dice, en mí no puede recaer la situación. Tiene una enorme paciencia, han reconocido el gesto de Festa de ir a hablar al obrador y a los distintos lugares en donde el intendente ha dicho, no puedo, no es que no quiero, no puedo. Ahora, ¿qué puede hacer la Secretaría o qué estás haciendo vos en un escenario de conflicto? No, centralmente, es decir, sin lugar a duda, acompañando todo el proceso, pero el eje y el centro de la gestión justamente está puesto en cómo hacemos, es decir, los trabajadores, más allá de las reivindicaciones gremiales específicas, en el momento en el que estamos, y claro está la defensa de los derechos de los trabajadores que nosotros impulsamos de la Secretaría, tiene que ver con cómo desarrollamos una propuesta que realmente empiece a pensar la resolución de los problemas de fondo. Vos bien lo planteabas en las presentaciones, y estamos en un problema de frazada corta, en donde si uno mira estos 6 meses, el escenario hacia adelante no es para nada optimista, no. Porque el segundo semestre nunca empieza, porque el endeudamiento históricamente, en función de un gobierno que ha tomado una clara decisión en beneficio de las grandes corporaciones económicas y no del pueblo, es decir, nunca ha podido
cambiar el rumbo de esas decisiones. Porque aparte sería hasta ingenuo pensar que es un problema de falta de capacidad en la gestión del gobierno provincial o nacional. Nosotros estamos convencidos que hay una clara decisión de gobernar para un sector. Entonces, frente a esta situación, los trabajadores ya estamos discutiendo qué hacer, porque sabemos que no alcanza con el mero reclamo gremial en este momento. Ahora, siendo una caracterización hasta tan masiva, te diría, resulta extraño que no surja ya el qué hacer, ¿no? Es decir, hay algo que puede explicar una desmovilización cuando la definición respecto a qué es Macri o qué es Vidal, pero más Macri que Vidal, te diría, es elocuente. Sin embargo, las movilizaciones están segmentadas, están atomizadas, y esto no es de ahora, esto viene de hace tiempo. Y me parece que expresa algo de lo que decía en la editorial, que es el problema de la política y los políticos, los niveles de organización. Sí, y me parece que también expresa qué hemos hecho durante estos últimos 12 años también, ¿no? De ser ingenuo y hasta de un analfabetismo político, no reconocer los avances que hemos tenido. Ahora, también hay que pensar avance en qué sentido, porque Macri llegó por el voto popular y uno tiene que respetar esa decisión que ha tomado el pueblo. Ahora, también lo que nosotros vemos es que más allá del engaño, de haberse contradecido en todo lo que prometió en la campaña que no iba a hacer y terminó haciendo, también nosotros creemos que hubo una ilusión en creer que existía la salida individual, que había la posibilidad de incorporar a las grandes masas de trabajadores a un consumo desenfrenado y acceder a niveles de vida que nada tienen que ver con los intereses de la clase trabajadora. Eso se potenció durante 12 años. Y nosotros, mirá, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Digo, el movimiento Evita, yo lo comentaba aquí, una nota que le pude hacer a Patricia Cubría, me sorprendió esa definición respecto a la construcción del gran consumidor, pero escaso de política, es decir, comprender las variables, comprender el sistema, y no te digo en aspectos sumamente ideológicos, sino saber en qué nos convertimos o en qué nos quieren convertir. Bueno, han logrado un tremendo avance en ese sentido. Yo siempre cuento lo mismo, es decir, yo fui nacido y criado en Trujuy, ¿no? Hemos vivido el 89, lo saqué el 89, el 2001, y digo, mirá, en términos individuales, mi mamá se pudo jubilar, el vecino consiguió trabajo. Ahora, en términos de comunidad, Trujuy estuvo peor, y no es un problema de Trujuy o de Moreno, no, es del avance de esas relaciones, esto que viene denunciando el Papa en todos lados, es el avance de este sistema que impone un determinado tipo de relación en donde lo que prima es la competencia. Ahora, si yo tomo esto, Pablo, ¿cómo se construye una mística del laburante municipal? Qué tremendo problema, porque claro, para construir mística se requiere de ejemplos, se requiere de compañerismo, se requiere de paridad, de empatía, y en muchos sectores eso no está. Sí, no es un problema de los municipales. No, pero te digo, ya que vos tenés la secretaría a cargo, decir, hay que construir eso. Bueno, ¿cómo se construye esa identidad? Nosotros justamente empujamos en construir eso, y eso tiene que ver, por un lado, en resignificar el rol del trabajador municipal. Y no solamente trabajador municipal, uno de los ejes centrales que nosotros tenemos en la Secretaría es justamente entender el rol social que tenemos los trabajadores de cada conjunto del pueblo. Que el trabajador que solamente se ocupa de cuidar su paritaria o el camping de vacaciones, como nosotros le decimos, es caer en la trampa de lo que necesita. Es decir, un sistema que cada vez está excluyendo más a los trabajadores. Entonces, si no vemos la función que hemos cumplido los trabajadores a lo largo de la historia del pueblo argentino. Nosotros decimos, mira, no existe institución en el conurbano, y de esto Moreno sabe mucho, que no haya sido forjada por los trabajadores. Después tuvimos dictadura mediante y proceso de los 90, en donde te quebraron todas esas relaciones, ¿no?, de solidaridad y de cooperación que teníamos los trabajadores. Ahora, ese trabajador que cumplía una función defendiendo los intereses en la fábrica era el mismo que cuando llegaba al barrio, es decir, no esperaba ni la plata del sindicato, ni la plata de un concejal o del municipio para tomar en su mano los problemas cotidianos. ¿Hace cuántos años de eso? Mira, yo estoy convencido, es decir, yo lo viví, es decir, si bien la dictadura cumplió un rol, hubo un proceso organizativo que se termina de desarmar con la fractura del trabajo en los 90. Claro. Entonces, en los 80, yo nací en el 80, es decir, y yo recuerdo mi infancia siendo parte de ese proceso en donde los mismos trabajadores hacían el asfalto, levantaron la sociedad de fomento, que hoy está interveniendo, ¿no? Es decir, che, bueno, mira, ese proceso tuvieron que quebrar para después dejarnos el país que
que construyeron en los 90, ¿no? Y nos parece que sin retomar esa historia, es decir, sin volver a poner el eje, no en la reproducción inmediata de cada trabajador en forma individual, ya sea municipal, curtidor, canillita, si no volvemos a poner el eje en la función que tenemos los trabajadores, en la necesidad que tenemos de construir algo común para todos, es imposible que esto se revierta en el corto plazo, ¿no? ¿Y el escenario que vos ves para Moreno cuál es, entonces? No escapa a la preocupación que tenemos todos, ¿no? Nosotros vemos que no solamente en términos de los trabajadores inmediatamente, es decir, la multisectorial que se han armado, es decir, nosotros tenemos relación con muchísimos empresarios del distrito, con pequeños comerciantes, que las medidas de este gobierno, hay algo que nosotros muchas veces lo decimos, no es que van a atacar al trabajador porque pide mucho salario. Es decir, hay un proyecto que necesita sí o sí responder a los intereses de grandes grupos económicos que ni siquiera son de escala nacional, que están concentrados a escala planetaria, que tienen que succionar para esa pelea que están dando entre ellos. Entonces, decime, ¿qué pudiste hacer de la Secretaría cuando la creó Wes y que la mantiene Festa? ¿Qué es lo que se puede hacer en orden o en la línea que vos planteás? Centralmente, es decir, poder empezar a juntar una cantidad de gremios que por esta lógica que nosotros decimos de lo que estar compartimentada, han podido construir una mesa que ha empezado a intervenir en diferentes conflictos y a participar en diferentes políticas, justamente reivindicando el terror social, es decir, trabajadores que tienen un capital humano terrible en desarrollo deportivo, cultural, educativo, empezar a trabajar de conjunto con una cantidad de políticas, ya sea los campeonatos Evita, es decir, trabajando dentro de los predios con las políticas educativas, desarrollando centros educativos en los barrios, es decir, desarrollando campañas con respecto al tema de la alfabetización, la terminalidad de secundario, es decir, empezando justamente a trabajar poniendo primero lo común y no la parte en la cual uno puede estar organizado, ¿no? Como sindicato. La última, ¿vino Ávila? Sí, porque si no el tiempo nos come. La última, Festa anunció, y lo decía recién en la editorial, en su esquema de racionalización del gasto, porque sabe que es inviable, Wes también lo sabía, que va a ir por la municipalización de la basura. Me parece que es un tema que en varios sectores de la política está negado por la propia política. Dice, un gobierno como este y en las condiciones actuales no puede. De todo lo que me dijiste, la municipalización podría enmarcarse en esto de recuperar la capacidad para levantar basura, para diversificar la basura, que es un gran negocio, y pensar que un municipio lo puede hacer. ¿Vos creés que es el momento justo, que tiene que ver con una crisis, que tiene que ver con la racionalización? ¿Te importa estos momentos o estos espacios, o es lo justo y apropiado para que en un marco de crisis diga, se hace, cueste lo que cueste? No, yo creo que hay una cantidad de servicios que nunca tendrían que haber dejado de haber estado en manos del Estado. Digamos, ¿no? El Estado, la basura es uno. Y la basura es uno. Millonario negocio. Millonario negocio, y que muchas veces se cae en discusiones donde se vuelve a estigmatizar al trabajador, ¿no? Donde parecería que el problema de la basura es, no se cae en denuncias, no, los negociados o las cosas. Y nosotros decimos, mirá, acá si hay algo, y esto lo hemos charlado con el intendente, que es claro que nosotros, es decir, no se puede tomar una medida en contra de los trabajadores, y menos de algo que pase a estar en manos del Estado. Tenemos el claro ejemplo de lo que nos ocurrió la semana pasada con lo de la estación de transbordo. Bueno, esa era para el final, la dejaba, claro. No, donde el intendente frente a la situación tomó una clara decisión, donde nosotros hacía 2 meses que habíamos alertado sobre el comportamiento que estaba teniendo quien estaba al frente de... Ahora, eso particularmente, Pablo, en la estación de transferencia o centro de transbordo, está administrado por un fideicomiso municipal. Lo que a mí me sorprendió, y que explica también por qué es un problema cultural de fondo, es que quien negociaba con el sindicato de maestranza era la empresa, no el municipio. Yo me pregunté, ¿el municipio dónde está? Y no sé dónde está. Es una locura. No, a ver, es decir, me parece que el intendente tomó una clara decisión frente a cuando tomó carta en el asunto de la situación en la que se estaba. Es decir, hizo los corrimientos necesarios y planteó la reincorporación inmediata. Y la clara decisión que al ser vos contratista, sos responsable solidario. Claro. Y las cláusulas, las condiciones en las que una empresa tiene que venir a trabajar al distrito de Moreno, es decir, está de piso, que no puede ser sobre la base de abaratar costos, dejando familias afuera y sin un plato de comida. 14 trabajadores, ¿no? Se fue la empresa y vino otra. Se fue la empresa que estaba. Sí, está en todo ese proceso de transición, sí, que encima es algo que venimos ya arrastrando
desde el cambio en la gestión anterior también, Bueno. ¿no? Donde tanto la CTA como el Sindicato de Maestranza habían hecho presentaciones en el Ministerio de Trabajo, Sí, sí. donde hemos acompañado también de la Secretaría en todo ese proceso, ¿no? Bueno, por la positiva, ¿crees que la municipalización tiene que salir entonces? Sí, más vale que como cualquier otra cosa, no es algo que uno crea que por la plena voluntad No, desde ya. ocurre un día para el otro. Ahora está claro que si no hay un proceso serio de planificación y donde se ponga en relevancia la problemática de la basura más allá de la necesidad urgente también que uno tiene por la problemática presupuestaria, sino también abarcar el problema de la basura de una manera mucho más integral a como viene siendo, también es algo que se está poniendo sobre la mesa y una de las discusiones que está teniendo la Municipalidad de Moreno. Gracias, Pablo, por estar aquí. No, muchas gracias, Borrón. Bueno, quédate ahí nomás. Dentro de esto, yo quiero decir que la definición de festa es una definición de equipo. Hay que ver si funciona el equipo. El equipo significa que los trabajadores que están hoy en el Trébol, si pasan a una empresa municipal, van a cobrar lo mismo, si se tiene que respetar el convenio colectivo de trabajo. En esto tengo que decir que el año pasado, cuando se vota el pliego y se crea un nuevo instrumento para Consorcio Trébol, le sacaron el EL, pero es el mismo equipo económico, financiero, la zona de Cuartel Quinto queda bajo un área pública. ¿Cuánto cobran esos laburantes? Los desfasajes tienen que ser mensurados. ¿Sabe por qué? Porque el laburante del Trébol tiene un buen sueldo. Ahora, el trabajador municipal que hace el mismo servicio cobra una miseria. Y esto tiene que ser corregido. Porque esto es mucho más que una distorsión. Esto es una injusticia. Y no va en línea con lo que la Secretaría piensa o lo que el intendente dice. Ese convenio colectivo lo primero. Segundo, el instrumento legal. ¿Cómo se rescinde un contrato? No es para salir ya y decir, lo saco, porque después el perjuicio lo vamos a pagar nosotros, no Festa, el pueblo de Moreno. Y tercero, pensar en un servicio que sea ya no de eficiencia o eficaz, sino nuestro. Ese cambio es fundamental para empezar a recuperar la política y que los políticos comprendan que los imposibles no son cuestiones de trasnochados, sino que algunos han hecho de la noche un gran festín. Y hay que terminar con eso. El Trébol forma parte de un gran banquete y tiene que tener un final. Creo que nos merecemos dar esa batalla en serio, sin mezquindades. Pausa y regresamos con más quórum. Vamos a hablar de las unidades sanitarias. Y está Sebastián, que es de una agrupación que se llama La Polea. Él va a contar cómo es el trabajar en el territorio, los fines, pero fundamentalmente lo invité para que hablemos de algo que, ya que Lombardi habló del Papa, de una encíclica que muy pocos han comprendido. Y es una declaración política de fondo que tiene que ver con la globalización. La encíclica es el Laudato Si, y tiene que ver con el gran negocio, fenomenal negocio, que destruye el planeta. Estoy hablando de los agrotóxicos o la industria del agro, que en la Argentina tiene enorme vitalidad. Ya venimos. Bueno, a ver, en el bloque anterior analizábamos una situación que tiene su complejidad. La Argentina hace años que no tiene una política sanitaria. La Argentina funciona como una isla, es decir, la provincia de Buenos Aires es una isla. Es diferente la política sanitaria de Vicente López a la nuestra, ni qué hablar de Tigre.
Eso tiene que ver con las disponibilidades económicas o los diseños y las planificaciones. Por lo tanto, hay desigualdades. Entonces no podemos pensar en el bicentenario de la independencia, en una independencia cuando las desigualdades crecen. Iba a venir Samarreño, está llegando, tiene un problema en Capital Federal, no ella, sino un incidente automovilístico, no de la Secretaría de Salud, sino aquí en Autopista, y está el señor Ávila, para charlar con nosotros, que es el coordinador de unidades sanitarias, ¿correcto? Correcto. Bueno, a ver, lo primero, en infraestructura, ¿qué es lo que no tenemos? Bueno, empezamos bien, ¿no? Buenas noches. Sí. Sí, bueno, contarte un poco que hemos recibido, vos hablabas de la pesada herencia, ¿no? O sea, en realidad nos hemos encontrado con las 38 unidades sanitarias que comprenden el sistema primario de salud en Moreno, en un estado edilicio bastante malo, digamos, ¿no? Dígame caótico. Bastante caótico. Ahí está, sí. Y lo cual, bueno, la situación económica del municipio, como vos bien lo planteabas, hace que, a pesar de que con escasos recursos, nos pusimos a trabajar. Con pocos recursos y con muchas ganas. ¿Y cómo es eso, Ávila? La verdad, sorpréndame, ¿cómo es trabajar con pocos recursos y hacer...? Porque, claro, esto no es una empresa, estamos hablando de la salud, y la salud es un derecho, como la educación, y son derechos que están siendo negados, ¿no? Claramente están siendo negados, por esto de las desigualdades a las que hacía referencia, que han podido hacer casi con nada. ¿Cómo sería eso? Bueno, casi con nada lo que nos pusimos es a trabajar firmemente en ver cómo podemos ir, primero solucionando lo primario, digamos, nos hemos encontrado con baños clausurados, salas de espera, digamos, ediliciamente, digamos, los techos con muchas grietas, donde tenemos muchas filtraciones de agua. Bueno, basta con ir a recorrer cada una de ellas y te vas a dar cuenta en el estado que están, estado de abandono que están, donde no se ha hecho prácticamente nada. Pero bueno, digo, venimos de una gestión en donde queremos reconstruir Moreno. Nos hemos puesto con el intendente a la cabeza un propósito que es la de cambiar la situación y de poder darle a la gente ese derecho que es la salud, sobre todo la salud primaria. Sabemos las dificultades que tenemos en Moreno por contar con un solo hospital, un único hospital, que también está en una situación caótica, y la cual el cordón de unidades sanitarias lo que hace justamente es poder sostener el sistema primario de salud para que lleguen vecinos, digamos, primero brindarle un derecho de salud a los vecinos cercano a su casa, que es la unidad sanitaria. Y segundo, que lleguen los menos casos posibles al hospital de Moreno. Para ¿Y eso lo han podido lograr? Y lo vamos logrando. Porque, mire, si las unidades sanitarias no tienen baño, tienen filtraciones. Además, son espacios que cuando llega alguien se vuelven expulsivos, sin que aparezca un profesional que diga, no está el pediatra. Sí. Claramente expulsivo, ¿por qué? Porque genera, acá me van a atender, me voy. Eso es lo que genera, no es una cuestión de belleza, no va por ahí, es de respeto. Seguramente, y lo que queremos es eso. O sea, la verdad que el intendente ha puesto en prioridad lo que es el sistema de salud. Sabemos lo que significa eso para un distrito con casi 600.000 habitantes, con un único hospital. Y bueno, nos pusimos a trabajar, digamos, con mucho compromiso de todo, del equipo de salud, de los equipos interdisciplinarios de salud, con los profesionales que han confiado, digamos, en la reconstrucción del sistema primario de salud en Moreno. Y bueno, desde ahí digo ¿Usted es el coordinador de todas las unidades sanitarias? Yo tengo la responsabilidad ¿Usted de es médico? Coordinar. No soy médico. No soy profesional, ya venía de la gestión anterior, digamos, teniendo otra responsabilidad, que era la de director de una unidad sanitaria, que era la Unidad Sanitaria de Los Paraísos, que está situada en una sociedad de fomento, donde la construyó la gente, donde la gente se empodera de esas cosas y dice, acá queremos un sistema de salud. Yo hace 17 años que trabajo en Salud Moreno. Claro. Así que usted puede hablar tranquilamente del deterioro. Podemos hablar, sí, del deterioro. Tranquilamente y cómo abandono, se fue deteriorando y abandonando. Exactamente. Y bueno, y hoy tomamos esa
esa linda responsabilidad de poder reconstruir y cambiar la cruel realidad que nos encontramos. Ávila, cuando llegan los vecinos a las unidades sanitarias, o lo que usted puede tener como registro de lo que comentan los directores, ¿comprenden esto? Porque Moreno está roto hace mucho tiempo. Lo decía recién Lombardi, ¿no? Sí. Se ha creado durante mucho tiempo al gran consumidor, Sí. al peor ciudadano, le diría, ¿no? Entonces llega un momento en donde el que llega dice, quiero que me atiendan ya. Y no puede esperar un pediatra que esté, no sé, a las 5 horas, o le doy un turno de acá a 2 meses. Estamos hablando de eso. Entonces quería saber si los vecinos comprenden esta propuesta. Usted, vamos a reconstruir. Bueno, la reconstrucción me tiene que tener paciencia. No estamos hablando de la salud, ¿no? De la integridad física. Seguro. Es por eso que ha hecho un esfuerzo el intendente con la contratación de nuevos médicos. ¿Hay más médicos o nuevos médicos? Hemos contratado nuevos médicos con ganas, con gente joven que viene a aportar, a trabajar en el primer cordón de atención sanitaria y con mucho compromiso. Digo, a ver, hemos y estamos, digo, logrando. Obviamente falta muchísimo, es como que hay que hacer todo de nuevo. Pero bueno, hay mucha gente comprometida, esto es lo bueno. No solo los profesionales, hay mucha militancia atrás de esto que se ponen a trabajar, a limpiar, a arreglar, a reparar, a pintar. Estamos, digamos, eso lo entusiasma a usted, parece, ¿no? Y sí, porque digo, yo vengo de una experiencia en donde, en la unidad sanitaria donde a mí me tocó trabajar, digo, la realidad es que la construimos los vecinos. Claro. La construyó la militancia con los vecinos. Se propusieron que en ese barrio tenía que haber una unidad sanitaria, una salita, y al día de hoy, digo, ahí no estamos esperando cruzados de brazos, esperando que todo lo haga el Estado. Digamos, ahí son los vecinos con el Estado a la par, trabajando para que funcione todos los días, con muchas dificultades. La reconstrucción de unidades sanitarias, ¿hay algunas que tienen prioridad? Sí, ¿Cuáles son? Nosotros tenemos 38 unidades sanitarias, Sí. las cuales hay por zona 2 unidades sanitarias cabeceras. Y en ellas estamos trabajando, digamos, fuertemente, digamos, para poderlas recuperar lo más pronto posible. ¿Anderson es prioridad? Anderson es prioridad, pues ¿La una Fortuna? sala. La Fortuna también, pues son las 2 salas Por de eso. 24 horas, son de guardias permanentes. Para lo que es la sala de Anderson, nosotros ya tenemos aprobado ahí la reconstrucción de la sala. O sea, eso viene con un fondo de la provincia que ya se había gestionado, digamos, tiempo atrás, que quedó en stand-by y que ahora lo ha trabajado fuertemente la Secretaría de Salud junto con el Intendente, y hemos logrado poner de pie otra vez ese subsidio que va a estar reconstruyendo a nueva esa unidad sanitaria. ¿Es un recurso de qué origen, entonces? Viene de la provincia de Buenos De Aires. la provincia de Buenos Aires. Sí, hay Ese es un compromiso. préstamo del BID, debe ser algo de eso. Exactamente, sí, ¿No? vienen de ahí. Vienen de ahí. Y bueno, también estamos ya con una licitación ordenada, muy adelantada, con la sala de Reja Centro, que también lo va a estar haciendo una empresa, se va a estar reparando a nueva la sala, se van a hacer ahí ampliaciones. Y también está, digamos, la Fortuna en vista de poderla reconstruir. ¿Y el plan remediar? El plan remediar. Qué Mire buena qué nombre, pregunta ¿eh? que hiciste. Sí. ¿Qué nombre? La verdad que lo que nos llega del plan remediar no son buenas noticias. Ojalá que esto el gobierno nacional tome conciencia y en realidad siga estando, porque nosotros, digo, no solo se puede garantizar la atención médica cuando vos lográs el diagnóstico médico, si te falta una pata, si no podés tener la medicación para poder lograr el tratamiento médico de la persona. Claro. Y hoy lo que llega es poco, es igual, es insuficiente. Sabemos que no se han generado nuevas órdenes de compra. Sabemos que va a haber modificaciones quizás en ese programa. Y ojalá, digo, tomen conciencia y recapaciten de que es una herramienta muy importante para la salud. Bueno, Ávila, muchas gracias por estar aquí. Vamos a ver cómo hacemos para que ingrese, aunque sea 5 minutos después, la secretaria de Salud. ¿Puede entrar ahora? Usted me dice en el tiempo. Quédese ahí nomás. Quédese. Yo voy a seguir hablando un poquito. Total. Es lo que más o menos entiendo de hablar. Es interesante escuchar de Ávila que del Paño, ¿no? Tantos años en una unidad sanitaria, dice, acá es caótico.
Bueno, un gran ejercicio es establecer no solamente los niveles de responsabilidad para decir quién fue, sino para que no ocurra más. Y vuelve a surgir esto que contaba Ávila, que va en sintonía en lo expresado en la editorial, cómo las comunidades pueden empezar a interactuar y asumir un papel sin que aparezca mamá-Estado o papá-Estado. ¿Sí? La voluntad es importante, el voluntarismo no sirve demasiado, pero tal vez en tiempos de crisis y escasez permanente, bueno, debe surgir esto como un valor en sí mismo, no para absorberlo, sino para dejarlo que corra con bríos. Bueno, llegó la Secretaria de Salud Zamarreño, entonces, claro, es una pregunta, si hago una pregunta general nos vamos, se nos fue el tiempo. Pero una pregunta particular es, ¿qué es lo que pudieron hacer en los 6 meses que tenían planificado? Y no hablamos del segundo semestre de Macri, estamos hablando de los primeros 6 meses de Festa en política sanitaria y de salud. Creo que de los objetivos más importantes que teníamos es que pudimos vacunar más que en este primer semestre vacunamos más que en el primer semestre del año 2015. Eso para nosotros es importante porque en estas épocas de crisis y en esta crisis que vive nuestro municipio, la mejor política de salud que nosotros podemos llevar adelante es la prevención. Estamos pudiendo llevar adelante muchísimos talleres de trabajo con la comunidad, talleres de preparto, de crianza saludable, de hipertensión, de diabetes. Todo lo que tenga que ver con la prevención y el trabajo comunitario, con pocos recursos, es lo mejor que nosotros podemos hacer, además de incrementar servicios. Porque esto es interesante, en esta época de crisis, el intendente Festa jamás dejó de invertir en salud. Por ejemplo, a partir de esta semana nosotros tenemos por primera vez en la historia de Moreno de la salud pública municipal, tenemos cardiología infantil en el Sigla Viviana. Esto es importantísimo. Y sí. Además, incorporamos en este primer semestre 72 horas de atención médica en todas nuestras unidades sanitarias. Y sabemos que nos falta muchísimo, sabemos que estamos en una época en la cual el municipio está muy acotado en las cuentas, pero sí el intendente nunca dejó de invertir en salud. En esto que no puede pagar sueldos, ¿afecta a las unidades sanitarias, a los profesionales, o los que llegaron, como me contaba Ávila, permanecen? Dicen, bueno, vamos a poner cuerpo. La verdad es que, y en esto... Es un riesgo eso, es un riesgo. Yo lo que, creo que esto genera incomodidades, claro, obviamente, sí. Pero el grueso de los trabajadores de la salud de Moreno son personas sumamente comprometidas con la gente y con la tarea que hacen. Y la verdad que, bien como decía Ávila, esto es así. Los nuevos trajeron aire nuevo, ¿no? Hicimos muchísimos cambios de direcciones y están poniendo el cuerpo, pero también tenemos trabajadores de 20, de 30 años que no podrían irse a su casa dejando a los chiquitos, a las embarazadas y a los abuelos sin atender. Y esto es maravilloso. Sí, claro, tenemos grupos que no están comprometidos, como en toda organización humana, pero el grueso de los trabajadores de salud ponen el hombro, ponen el cuerpo, y la verdad es que a mí me toca decir que estoy muy orgullosa de ese equipo. Bien, la última, la próxima, no sé, la hacemos a la tarde la nota. Festa, como cualquier intendente del conurbano, sabe que si no tiene acompañamiento de provincia o nación, es inviable. Si se puede hacer todo lo que está al alcance, pero va a ser insuficiente. Por lo tanto, la pregunta final es si comenzó una articulación decente y respetuosa con la provincia de Buenos Aires, o la provincia de Buenos Aires con el municipio de Moreno, por lo menos en materia de salud. En materia de salud tenemos muy buen diálogo. Y el otro día fuimos con Cintia González, la presidenta del Consejo, a reunirnos con el viceministro de Salud de la Nación también, en el cual tuvimos un diálogo muy cordial y en el cual estamos apostando a trabajar juntos. De hecho, bueno, el otro día le comentaba Bustamante el proyecto que se está trabajando junto a la provincia de Buenos Aires del acompañamiento domiciliario de los chiquitos prematuros. Esto, y además, en este sentido, la provincia de Buenos Aires eligió 2 municipios y uno de ellos es Moreno. Así que nosotros sí estamos teniendo un diálogo muy cordial
con mucho respeto y con mucha voluntad de trabajar juntos. Bueno, gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted. Está cansada, ¿eh? Un poco. Corrí mucho. Ya viene Sebastián Montero. Esto que está diciendo al final Samarriño me parece clave como para desmitificar algunas cosas y darle valor a lo ideológico. Es decir, la gestión es la gestión y establece una gestión a niveles de responsabilidad. Que Vidal haga el trabajo en materia sanitaria articulando con Festa no significa que Vidal se corrió a la izquierda o que Festa fue a la derecha. ¿Se entiende? Tenemos que partir de algo, que es la gestión. Y después, cuando no estemos tan apretados, comprender que cada gestión le va a otorgar su mácula para decir hacia dónde vamos. Claro que para eso falta muchísimo. Ahora hay que admitir que estamos en una soberana crisis y que con la salud no se juega, con la educación tampoco. Me parece que eso algunos lo tienen claro, otros siguen jugando. Pausa, ya venimos. Bueno, si empezamos con, más que un diagnóstico, es una revelación de realidades que vamos viviendo. En algunos casos tienen un sentido de alegría en la rebeldía, no en la espera, sino en la acción. Bueno, desde este lugar que quiero presentarse a ustedes a Sebastián Monteros, que me acompaña ahí en el cierre del programa. Y claro, consultar lo que es la polea. Además, el nombre. Es como le decía Lombardi, una Secretaría de Articulación Gremial. Bueno, la polea, ¿no? La polea, que es un grupo constituido por docentes, ¿verdad? Que tienen trabajo en los barrios, que han trabajado en el Fines, que comprenden lo que es la incidencia de la Iglesia, me parece, sobre todo en la figura de Francisco, y en esto de Laudato Si, que lo dejo para el final. Pero la polea, ¿qué tracciona? Para hacerla por el tiempo, nosotros veníamos de una experiencia del centro estudiante, éramos estudiantes del profesorado, y cuando la vida en el profesorado es corta, si haces bien las cosas son 4 años, llegamos al 4.º año y pensamos en seguir con esa misma experiencia, pero desde un barrio. Y ahí surge la polea en esa función, digo, encontramos un espacio cerca de uno de los compañeros de la organización y empezamos a laburar lo educativo. Y la polea surge estábamos en una parroquia con un cura y se rompe el motor del agua. Y nosotros veníamos con la discusión, el nombre, y ahí se sintetizó. Menos mal que no pusieron motor de agua. Tal cual. Así que fue la polea del motor que estaba rota y bueno, ahí de alguna manera surge el nombre. ¿Cómo hace síntesis la iglesia en el barrio? ¿O el barrio en la iglesia? Mirá, nosotros, la polea, digo, no es un espacio de la iglesia, pero es lo mismo que hacía cuando yo era joven en la parroquia, lo estamos haciendo en la polea. Nosotros venimos de la experiencia muy marcada por el tema de la iglesia, que
La iglesia lo que nos da es esa búsqueda, esa sensibilidad por el dolor del otro, pero se le suma la importancia del sacerdote, porque ahí tuvo algo que nos marcó a todos, que era el porqué de esa pobreza. Si bien misionábamos, veíamos desigualdad, pero ahí empezamos a tener un cuestionamiento, bueno, hay una desigualdad. Nos invita a ayudar. Claro. Y esa desigualdad surge esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué hay algunos que tienen y otros que no? ¿Y qué incidencia van teniendo ustedes en la realidad política local? Bueno, lo político para nosotros es muy concreto. Una de las cosas que nosotros apostamos un montón es a lo de la formación. Si bien tenemos los fines, que digo que la gente es concreta, viene a terminar un secundario, Sí. pero nosotros tratamos de poner en discusión un montón de cosas con respecto al barrio y a la problemática concreta. Ahí nosotros, la experiencia concreta es que el vecino entienda que nosotros queremos discutir el tema de fondo, que lo que le pasa a ellos no es un problema individual, sino que tiene que ver con algo global. Digo, para poder entender también esto lo que el Papa plantea, cuando el Papa saca esta encíclica en el 2015, a nosotros nos abre un panorama de discusión terrible, porque también tenemos algunos fines en parroquias. Claro. Así que eso fue para nosotros una discusión muy importante y también nos llevó a conocer otras organizaciones. ¿Cómo sería el proceso de ir a una comprensión global con problemas tan terrenales? Digo, en la proximidad, ¿no? La proximidad, seguramente el que puede ir a charlar con ustedes, el vecino de un barrio dice, bueno, el tranza, la droga, Tal cual. la trata, ¿no? Mirá, de ahí a lo global. Claro, lo político es, si se rompió, si la calle está rota y vos estás ahí, te van a putear por la calle porque falta de luz, porque nosotros, construimos y tratamos de discutir la política concreta. Y es re difícil plantearle otra cosa cuando hay Desde ya. una dificultad concreta. Ahora, yo creo que ahí es el trabajo nuestro de poder entender concretamente ese proceso. Entender el proceso es la obligación de que nosotros entendamos qué es lo que pasa en eso global y cómo influye en nuestra vida cotidiana. Mira, yo tengo un ejemplo claro que siempre lo cuento, que fue lo de mi viejo. No es una crítica a mi papá, ni mucho menos, pero mi viejo siempre, de entrada, me dijo, Seba, yo te voy a bancar los estudios. Yo quiero que vos estudies. Y en el fondo nunca me dijo, Seba, partieron el mundo en dos, ni nada por el estilo. Lo que me está diciendo, en el fondo, era salvate. Claro. Pero desde lo cultural, digo, él la entendió así y me transmitía esto. Pero no como algo malo. Por eso digo, es importante entender cómo es lo cultural. Claro. Lo cultural marca en algo muy importante. Entonces, en América Latina está esta composición. Digo, hay dos cosas concretas muy, muy importantes, que es la educación en función del beneficio propio, una mejor calidad de vida y encima de hacer algo que te gusta. Y después está el conocimiento y la educación en función de una transformación social. En lo político creo que está demostrado en el mundo que la forma de gobernar o el sistema que nosotros tenemos, hay que acompañar, hay que estar, pero no resolvió el problema del fondo. Y no, claro. ¿No? Entonces ahí es la discusión. No creo que por este sistema se resuelva la cuestión de fondo. Tal cual. Y el Lo Papa, puede estallar en todo caso el sistema, pero resolverlo no. Tal cual. Y el Papa viene a plantear esto. El fondo de la encíclica, que es muy larga, viene a plantear esto de la casa común. Y la otra sí es un canto de San Francisco del siglo XIII, Claro. que significa alabado sea, digo, pero lo toma en la función de la relación con la naturaleza. Sí, me parece que para quien no la leyó, bueno, es una invitación, pues la pueden bajar, la pueden encontrar. No es una cuestión de crítica al negocio del agrotóxico, para hacerlo simple, sino es cómo el mundo se va constituyendo en la destrucción para la existencia de algunos y el castigo de otros. Se lo digo así, porque el mundo de los agrotóxicos comenzó hace 30 años y hay muchas estructuras que fueron señalando. Les voy a decir algo que creo que lo comenté en este programa hace 15 días atrás. Mientras discutíamos las cosas que efectivamente la realidad nos impone, Monsanto logró algo muy importante en la Argentina. Logró que toda semilla que se exporte, si tiene algo de su patente, la paguemos. ¿Sí? Pero lo que me sorprendió y lo comenté aquí es que Monsanto tenía un sistema de registro paralelo en el gobierno anterior y lo aplicaba. ¿Sí? Las malformaciones en varias provincias argentinas es producto de esto.
los aviones, los mosquitos fumigando, es que están matando la tierra. No es una cuestión meramente del negocio global, es que nos quedamos sin planeta, nos quedamos sin casa. Entonces, ahí hay una dimensión muy importante del Papa Francisco que ha llegado y ha calado en sectores más radicalizados incluso, ¿no? Es una invitación a leer, a pensar, a hacer política y a batallar. Digo, tal cual. Digo, hay algo, me parece muy interesante en lo que decís, que es el tema de la formación. Digo, no hay manera de que nosotros no entendamos esto si no estudiamos. Pero estudiar en función de transformar, no en el beneficio propio de mi profesión. No es una cuestión academicista, no, en absoluto. Digo, pero culturalmente está así. Sí, claro. Yo termino siendo médico, docente, abogado, en función de una mejor calidad de vida y encima hago lo que me gusta. Ahora, si yo logro cambiar esa cultura y entendemos la educación para transformar esa sociedad, empezás a entender lo que el Papa dice en Bolivia, que el Papa habla de un hilo invisible y qué yo puedo hacer obrero, qué puedo hacer yo cartonero para cambiar eso global. Ahora, si nosotros no entendemos lo que pasa en Francia, lo que pasa en Inglaterra, claro, y no vemos eso, es el triunfo de ellos. En la crisis económica y el avance tecnológico, los obliga a estudiar a ellos para poder construir a ver cómo salen de eso. Ahora, nosotros tenemos que ser instrumento de eso, tenemos que estudiar, tenemos que entender qué es lo que pasa. ¿Vos ves, finalmente, te hago dos preguntas porque nos quedan 5 minutos, ¿vos crees que hoy se está estudiando eso? Bueno, yo creo que... Abajo, te digo, arriba no, está claro que no. No sé si se estudia, pero tampoco no me llega esa información, pero abajo sí me interesa saber si... Yo creo que sí, claro, estamos haciendo una... Ustedes lo intentan, lo claro, están haciendo. Yo creo que las bases en esa función tienen un rol especial, digo... tiene que tener ese proceso, digo, no es que pasa acá, digo, pasa en América Latina, sí, claro, que hay un gran avance porque digo, la soberanía nuestra va a ser, no hay tiempo para guerra, digo, hay tiempo para el conocimiento y esa función es lo que puja. Ahora, si no te formás, te forma la burguesía. No es que no existe que uno no obtenga conocimiento. Tenés conocimiento, construís conceptos y mirás la vida como la aprendés. Y esa formación, digo, está. Ahora, también puedes tener otra formación que puje, digo, que te encuentres a dos realidades. Digo, si yo no hubiese encontrado la parroquia, no me hubiese planteado lo que me decía mi viejo. Digo, la parroquia me dio una formación donde me proponía otra cosa. Pero digo, eso tiene que estar empujado y es responsabilidad de los dirigentes, de los compañeros, poder avanzar en ese nivel de lectura. Porque eso repercute en todo. Digo, si nosotros no entendemos qué es lo que tenemos que hacer, digo, es algo como, si no vemos contra lo que peleamos concreto, nos peleamos entre nosotros. Y la última es, los 12 años que pasaron, ¿han abonado a esto que vos estás aportando? Bueno, yo creo, si hay que hacer digo, es evidente que hay que hacer una autocrítica, en una elección, y yo creo que la autocrítica que yo veo o que discutimos con nuestro compañero, con mi humilde aporte, es la falta de formación de cuadros. Nosotros tendríamos en estos 12 años haber construido a compañeros en discusiones mucho más profundas de ver qué es lo que estaba pasando. Ahora, eso a mi criterio creo que es lo que faltó. Poder entender qué es lo que se discutía, poder entender qué es lo que teníamos que hacer. Yo siempre digo, nuestra organización es chica. No importa si es chica o es grande. Lo importante es que sepa lo que tiene que hacer y estar en esa autocrítica constante. Digo, y eso hace el margen para poder mirar ese todo. El problema es si vemos la parte por el todo, que creo que hay que hacer esa autocrítica, por lo menos dentro del kirchnerismo, el peronismo, tenemos que entender eso. Si no nos formamos, si no entendemos cuál es el proceso, si no sabemos hacia dónde vamos, nos vamos a pelear entre nosotros. Sebastián, muy amable, muchas gracias. Ha sido un gusto charlar contigo. Gracias a vos. Bueno, esto de la parte por el todo, si se cree que la parte es el todo y absoluto, se construye un fetiche. Y se hizo mucho durante 12 años en ese sentido. Se sobredimensionó lo que era un aspecto de transgresión para llamarlo revolución. Y los que piensan, los que diseñan el planeta, no se quedan en nimiedades, avanzan. ¿Cómo nos formamos nosotros? Nuestra existencia está determinada por la familia, por los vínculos, por la radio, por la televisión, por los contactos. El problema no es la existencia, sino lo que queremos ser. Nosotros, no yo, nosotros. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a quebrar relaciones para construir nuevos mundos, donde quepan otros mundos? ¿Sería así? Bueno,
es el gran desafío de siempre y nadie va a ahogar ese sueño porque tiene que ver no con la existencia, sino con nuevos futuros. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí.